Turno de noche. Mi nombre es Rosario, tengo 39 años y llevo más de una década trabajando como conserje en un edificio de oficinas en el centro de Buenos Aires. Mi turno comienza a las 10 de la noche y termina al amanecer. Es un trabajo solitario, pero lo prefiero así. Me gusta el silencio de la noche, la calma del edificio vacío, el sonido lejano del tránsito muriendo poco a poco en la ciudad. O al menos, me gustaba. Todo cambió hace un par de meses, en una madrugada que parecía tan común como cualquier otra. Había terminado de limpiar los pasillos principales y me dirigí a la sala de juntas en el último piso. Esa sala siempre tenía un aire extraño, como si el espacio mismo cargara una especie de energía pesada. Nunca me detuve mucho a pensarlo, porque en este trabajo hay que aprender a ignorar esas sensaciones. Así que entré, encendí las luces y me puse a trabajar. Mientras pasaba un trapo húmedo sobre la larga mesa de madera oscura, algo llamó mi atención. No sé cómo describirlo, fue como una punzada en la nuca, un instinto primitivo que me obligó a mirar hacia la ventana. En el reflejo del vidrio, vi claramente a un hombre parado detrás de mí. Era alto, con un sombrero viejo que le tapaba parte del rostro. Me quedé congelada. No podía respirar, no podía pensar. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, giré la cabeza para enfrentar lo que sea que estuviera ahí. Pero cuando lo hice, no había nadie. El miedo que sentí no se disipó, incluso después de cerciorarme de que estaba completamente sola en el cuarto. Terminé mi tarea lo más rápido que pude y salí de la sala con las manos temblorosas. Durante el resto de la noche, no pude dejar de mirar por encima del hombro, esperando volver a ver esa figura en cualquier momento. Pero no apareció. Pensé que quizá mi mente me había jugado una mala pasada, que era el cansancio acumulado o el reflejo de alguna sombra extraña. Me convencí de que no tenía importancia. Las noches siguientes intenté olvidarlo. Pero la sala de juntas se convirtió en un lugar que evitaba. Era inevitable entrar ahí en algún momento del turno, pero cada vez que lo hacía, una sensación sofocante se apoderaba de mí. Como si el aire estuviera más denso, como si algo invisible me observara desde algún rincón oscuro. Y luego empezó la presión. No sé cómo explicarlo. Comenzó como un leve peso en los hombros, apenas perceptible. La primera vez, pensé que era mi mochila colgando mal de mi espalda, pero no llevaba nada. Esa presión se volvió más intensa cada vez que entraba a la sala. Era como si unas manos invisibles se apoyaran en mí, pesadas, frías, inmóviles. Sentía un hormigueo que recorría mi cuello y me helaba la sangre. A veces, la sensación era tan intensa que tenía que detenerme, cerrar los ojos y respirar hondo para no salir corriendo. Una madrugada, la situación empeoró. Había terminado de aspirar la alfombra de la sala y estaba guardando los utensilios cuando escuché un sonido extraño. Era un susurro, casi imperceptible, como un murmullo que venía desde la esquina más lejana de la habitación. Apagué la aspiradora para escuchar mejor, pero el silencio era absoluto. Decidí ignorarlo, pensando que tal vez el motor del aparato había emitido algún ruido residual. Pero cuando me giré para salir de la sala, lo escuché otra vez. Esta vez, más claro. Era una voz, baja y susurrante, que decía mi nombre. Rosario. Sentí que las piernas me flaqueaban. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor desbocado. No había nadie en la sala, pero el sonido era inconfundible. Al principio, pensé que alguien me estaba gastando una broma, pero ¿quién lo haría? El edificio estaba vacío. Mi única compañía era el guardia de seguridad y él estaba 2 pisos más abajo, en su cabina. Salí corriendo de la sala sin siquiera apagar las luces. Bajé hasta la recepción, donde encontré al guardia sentado frente a las cámaras de seguridad. Me miró sorprendido y me preguntó si estaba bien. Inventé una excusa, algo sobre sentirme mareada, y me quedé con él hasta que recuperé la calma. Desde esa noche, los sucesos extraños se volvieron más frecuentes. En varias ocasiones, al entrar a la sala de juntas, las luces parpadeaban como si algo las perturbara.
Otras veces sentía un cambio repentino en la temperatura, un frío antinatural que me hacía estremecerme incluso en pleno verano. Una vez, mientras limpiaba la mesa, vi marcas de manos en el polvo, manos grandes, más grandes de lo que sería normal. Cuando volví a mirar, habían desaparecido. Lo más aterrador ocurrió hace unas semanas. Era una noche tranquila, o al menos eso creía. Había evitado la sala de juntas hasta el último momento, pero finalmente me decidí a entrar. Tan pronto como crucé la puerta, sentí que algo estaba diferente. El aire era más denso, más pesado. Me esforcé por ignorarlo y me concentré en mi trabajo. Pero entonces, las luces se apagaron de golpe. La oscuridad era total. No podía ver nada, ni siquiera mis manos frente a mi cara. El pánico me invadió y busqué a tientas mi teléfono en el bolsillo para encender la linterna. Justo cuando iluminé la habitación, lo vi. Al otro lado de la mesa estaba la figura del hombre con el sombrero. Esta vez no era un reflejo. Estaba ahí, de pie, inmóvil, observándome. Su rostro era una sombra impenetrable, pero podía sentir su mirada fija en mí, como si perforara mi alma. Retrocedí lentamente, sin apartar la luz de él. Pero mientras lo hacía, el peso en mis hombros regresó, más fuerte que nunca. Fue como si alguien me sujetara con fuerza, inmovilizándome. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Estaba atrapada entre el terror de lo que veía y esa sensación opresiva que me mantenía clavada al suelo. Y entonces, la figura dio un paso hacia mí. No recuerdo exactamente cómo logré salir de esa sala. Creo que mi instinto de supervivencia tomó el control. Corrí por los pasillos hasta llegar al ascensor, presionando el botón repetidamente hasta que las puertas se abrieron. Bajé al primer piso y me encerré en el cuarto de limpieza, temblando como una hoja. Pasé el resto de la noche ahí, sin atreverme a salir. Desde ese incidente, no he vuelto a la sala de juntas. De hecho, he estado considerando renunciar. Pero hay algo que me detiene, una especie de curiosidad malsana que me atormenta. ¿Quién es el hombre del sombrero? ¿Qué quiere de mí? ¿Es un fantasma, una sombra del pasado de este edificio, o algo más? No tengo respuestas, solo preguntas que me mantienen despierta por las noches. Lo que sé es esto, las sombras de este edificio no son normales. Hay algo aquí, algo que acecha en el turno nocturno, esperando el momento perfecto para mostrarse. Y yo, Rosario, no sé cuánto más podré soportarlo. Pasos mojados. Era 1998. Yo trabajaba como conserje en un supermercado de 24 horas en un pequeño y olvidado pueblo de Texas, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y los días se repetían como un disco rayado. Por las noches, ese lugar era mío, y yo de él. Los pasillos silenciosos, iluminados por un zumbido constante de las luces fluorescentes, se convertían en mi única compañía. Limpiaba cada rincón, enceraba los pisos hasta que brillaban y, mientras lo hacía, escuchaba el eco de mis propios pasos. Era un trabajo monótono, pero pagaba las cuentas. Todo cambió aquella noche. Había comenzado mi rutina habitual de encerado en la sección de carnicería. Era un área especialmente lúgubre. Incluso durante el día, la sangre que goteaba de las bandejas de carne y el frío punzante que emanaba de los refrigeradores me ponían incómodo, pero de noche era aún peor. Había algo en el aire, algo pesado, algo que parecía quedarse adherido a tu piel como un sudor invisible. Mientras pasaba la enceradora, vi algo por el rabillo del ojo. Una figura. Me giré rápidamente hacia los refrigeradores, y ahí estaba ella. Era una mujer, delgada, con un vestido blanco que parecía haber absorbido más suciedad que tela. Estaba descalza, con los pies mojados, dejando pequeñas huellas en el suelo que acababa de limpiar. Su cabello oscuro le caía enredado sobre los hombros, y su rostro era difícil de describir. Algo en sus facciones no estaba bien. Era demasiado pálida, con los labios resecos y grietas que parecían abiertas por la fuerza. «No puedes estar aquí», le grité, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. Ella se giró lentamente, como si cada movimiento fuera calculado.
Sus ojos eran negros, completamente negros. No había pupilas, no había brillo, solo dos pozos infinitos que me devolvían la mirada. Por un segundo sentí que me succionaban, como si estuviera cayendo hacia algo sin fondo. Parpadeé, sacudí la cabeza, y cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. Las huellas mojadas también habían desaparecido. Me quedé ahí parado, el corazón latiéndome en la garganta, convencido de que había visto algo que no podía explicar, algo que no pertenecía a este mundo. Pensé que tal vez estaba cansado. Quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada después de tantos turnos nocturnos seguidos. Decidí no darle más importancia. Pero las noches siguientes no me dejaron olvidar. Cada madrugada, al llegar a la carnicería, escuchaba el sonido. Pasos. Pasos mojados, como si alguien caminara descalzo sobre un suelo recién fregado. No había nadie. Caminaba por los pasillos con las luces del techo parpadeando de manera irregular, revisando cada rincón. Nunca encontraba nada, pero el sonido seguía ahí, como si me siguiera a pocos metros de distancia, justo fuera de mi vista. Una madrugada, el sonido fue más fuerte. Había decidido enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Armado con una linterna y una fregona, recorrí la carnicería lentamente. Podía sentir un escalofrío que no era solo producto del aire frío de los refrigeradores. Mis manos temblaban cuando giré hacia la esquina de los congeladores. Fue entonces cuando lo vi, las huellas mojadas, frescas y relucientes bajo la luz. Formaban un camino que se adentraba más allá de los refrigeradores, hacia una puerta de servicio que casi nunca usábamos. La puerta estaba abierta, aunque yo sabía que siempre la cerraba con llave antes de empezar mi turno. Una brisa helada me golpeó la cara cuando me acerqué, y mi linterna comenzó a parpadear. En el umbral, vi una sombra. No una figura completa, solo una sombra, como si alguien estuviera ahí parado pero su cuerpo no tuviera sustancia. Al apuntar con la luz, la sombra se desvaneció, pero sentí algo pasar junto a mí, algo helado, algo que no pude ver pero que dejó un vacío palpable en el aire. Desde ese momento, las cosas empeoraron. Las luces comenzaron a fallar cada noche. La temperatura en la carnicería bajaba inexplicablemente, incluso cuando los refrigeradores estaban apagados. Una vez, mientras limpiaba, escuché una risa baja y gutural, pero cuando miré alrededor, no había nadie. Otra noche, encontré el trapeador que había dejado en un rincón tirado en el suelo, cubierto de lo que parecía ser sangre. Pensé en renunciar, en dejar ese trabajo y olvidarme de todo, pero algo me retenía. Una parte de mí quería entender qué estaba pasando, aunque fuera un deseo suicida. Entonces llegó la noche en que todo cambió. Era un martes, cerca de las 3 de la mañana, la hora en que el supermercado estaba más silencioso que nunca. Estaba limpiando la sección de productos cuando escuché algo caer al suelo. Era un sonido fuerte, como si un estante entero hubiera colapsado. Me dirigí hacia la carnicería, ya con el estómago hecho un nudo. Al llegar, vi que todo estaba en su lugar. Nada había caído. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí, algo que me observaba. Me giré lentamente, y ahí estaba ella, a solo un par de metros de distancia. Sus ojos negros brillaban con una intensidad inhumana, y su sonrisa, torcida y antinatural, parecía dividirle el rostro. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El aire se sentía pesado, como si una mano invisible me estuviera empujando hacia el suelo. Entonces habló, o al menos eso pensé. Era más bien un murmullo, algo incomprensible, pero que resonaba en mi cabeza como si lo gritara. Sentí que iba a desmayarme, pero en un arranque de desesperación, logré retroceder tambaleándome. Tropecé con una cubeta de agua, cayendo al suelo y mojándome por completo. La figura de la mujer seguía ahí, pero ahora parecía estar moviéndose hacia mí, flotando, con los pies apenas rozando el suelo. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí, estaba solo. La carnicería estaba vacía, y las luces parpadeaban débilmente. Esa fue mi última noche en ese lugar. Renuncié al día siguiente sin dar explicaciones. Pero los pasos mojados me persiguen.
A veces, en la madrugada, cuando me despierto para ir al baño, juro que escucho el mismo sonido en mi casa. Paso tras paso, como si alguien estuviera siguiéndome, recordándome que lo que vi aquella noche no fue un sueño. Los expertos podrían decir que todo fue producto del estrés, de la soledad de los turnos nocturnos. Pero no. Yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y cada vez que cierro los ojos, la veo. Su rostro pálido, sus ojos negros, su sonrisa aterradora. Ella todavía está ahí, esperando en el pasillo de los pasos mojados. Y sé que algún día volveremos a encontrarnos. La niña de la pelota roja. Mi nombre es Pedro, soy guatemalteco y trabajo como conserje nocturno en un hotel antiguo. Llevo años en este oficio, acostumbrado a los silencios inquietantes, a los largos pasillos desiertos y a las luces que parpadean sin razón aparente. Sin embargo, hay cosas que ni el más experimentado de los conserjes puede prever, cosas que te marcan para siempre. Esta es mi historia, una que no sé si debería contar, porque a veces siento que al hacerlo, traigo de vuelta aquello que debería quedarse enterrado en el olvido. El hotel donde trabajo fue construido en los años 30. Sus muros cargan décadas de secretos, sus alfombras gastadas murmuran con cada paso y, durante la noche, el silencio es casi sobrenatural. A esa hora, el edificio deja de ser un lugar de tránsito y se convierte en algo vivo, como si respirara a través de sus paredes. Esa noche en particular comenzó como cualquier otra. Estaba trapeando el lobby, como de costumbre, bajo la tenue luz de las lámparas antiguas que proyectaban sombras alargadas por el suelo de baldosas. El sonido del trapeador contra las losetas era el único ruido que me acompañaba, salvo por algún que otro crujido ocasional del edificio. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y el tiempo parecía detenerse. De repente, algo llamó mi atención. Un ligero golpeteo resonó desde las escaleras principales, como si algo rebotara suavemente contra las paredes. Al alzar la vista, la vi, una niña. Tendría unos 8 o 9 años, llevaba un vestido blanco algo anticuado, y en sus manos sostenía una pelota roja. La observé en silencio mientras bajaba lentamente los escalones, con un ritmo pausado, casi irreal. Levanté la voz para decirle que no debía estar ahí, que seguramente sus padres estarían preocupados. Pero en lugar de responder, ella se detuvo en el último escalón, alzó la mirada hacia mí y dejó caer la pelota. El sonido del juguete rebotando contra las baldosas rompió el silencio de manera abrupta y, antes de que pudiera reaccionar, la niña había desaparecido. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. Quizás era hija de algún huésped, pensé. Sin embargo, cuando me acerqué para recoger la pelota, noté algo extraño, estaba fría, mucho más de lo que debería estar para un objeto en un ambiente cerrado. La dejé sobre la recepción y volví a mi tarea, tratando de convencerme de que había sido una ilusión, una jugarreta de mi mente cansada. Horas después, cuando llegó el recepcionista para el cambio de turno, mencioné lo que había visto, pensando que quizás él sabría algo. Su rostro se tornó pálido de inmediato, y con voz baja, casi como si temiera ser escuchado, me contó la historia. Esa niña, no es la primera vez que alguien la ve. Murió aquí hace muchos años. Cayó por esas mismas escaleras mientras jugaba con su pelota roja. Desde entonces, aparece antes de que alguien renuncie o, algo peor. Me reí nerviosamente, intentando tomarlo como una broma, pero algo en su expresión me dejó helado. Sus ojos estaban cargados de miedo genuino. Decidí no pensar más en el asunto, aunque la imagen de la niña y su pelota seguían rondándome. Durante las noches siguientes, comencé a sentir que algo estaba mal. Mientras limpiaba los pasillos del segundo piso, donde las habitaciones más antiguas se encontraban, el aire parecía más pesado. Las luces parpadeaban constantemente, y en más de una ocasión creí escuchar risas suaves, como de un niño jugando. Al girarme, no había nadie. Una madrugada, mientras revisaba que las puertas estuvieran cerradas, sentí una corriente de aire helado pasar a mi lado. Me quedé inmóvil, escuchando. Fue entonces cuando la vi de nuevo, al final del pasillo. La misma niña, el mismo vestido,
y la pelota roja. Estaba de pie, mirándome fijamente. Intenté hablarle, preguntarle qué quería, pero no respondió. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia una de las habitaciones. La seguí, más por instinto que por decisión, pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada con llave. Algo en mi interior me decía que no debía abrirla, así que retrocedí. Esa noche fue la primera vez que soñé con ella. En el sueño, estaba atrapado en el hotel. Las paredes se estrechaban a mi alrededor y la risa de la niña resonaba por todas partes. La pelota roja rodaba por los pasillos, siempre acercándose, siempre amenazante. Me desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. Los días pasaron, y la presencia de la niña se hizo más frecuente. Mis compañeros comenzaron a notar mi cambio de actitud. Me decían que parecía más pálido, distraído. Pero no podía contarles lo que realmente sucedía, porque temía que me tomaran por loco. Una noche, mientras revisaba los monitores de seguridad, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. En la cámara del quinto piso, que siempre está cerrado por reparaciones, la niña apareció. Estaba sentada en el suelo, con la pelota entre las manos, mirándola fijamente. No pude resistir. Contra todo instinto, subí al quinto piso. Las escaleras crujieron bajo mis pies y el aire era denso, como si algo invisible me envolviera. Al llegar, el lugar estaba oscuro y el olor a humedad era penetrante. La luz de mi linterna temblaba mientras avanzaba por el pasillo. Ahí estaba ella, justo como la había visto en la cámara. Sentada al final del corredor, con la pelota en las manos. La llamé, pero no respondió. Cuando di un paso más, levantó la cabeza y sonrió. Fue una sonrisa antinatural, demasiado amplia para su pequeño rostro. La pelota comenzó a rodar hacia mí por sí sola, como si tuviera vida propia. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Sentí un frío que calaba hasta los huesos, y las paredes parecieron cerrarse a mi alrededor. De repente, la niña se desvaneció, pero su risa siguió resonando, burlona y escalofriante. Bajé corriendo las escaleras, con el corazón latiendo desbocado. Esa misma noche, presenté mi renuncia. No podía seguir en ese lugar, no después de lo que había visto. Sin embargo, antes de que pudiera irme, algo más sucedió. Mientras recogía mis cosas en el vestidor, la pelota roja rodó hacia mis pies. La tomé, decidido a enfrentar lo que fuera que me estaba atormentando. Grité, exigiendo respuestas, pero lo único que obtuve fue un susurro detrás de mí. ¿Te vas a ir sin despedirte? Al girarme, la niña estaba allí, a solo unos pasos de distancia. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos en cuencas oscuras. Dio un paso hacia mí, y luego otro. Me quedé inmóvil, atrapado entre el pánico y la incredulidad. La luz parpadeó, y en un parpadeo, ella desapareció. Pero su risa seguía resonando en mi mente. Esa fue la última vez que la vi, pero nunca logré deshacerme de la sensación de que aún me observa. Incluso ahora, cuando estoy lejos de ese hotel, cuando intento rehacer mi vida, a veces siento que algo me sigue. Cada vez que veo una pelota roja, un escalofrío recorre mi espalda. Y por las noches, cuando el silencio se vuelve demasiado pesado, juro escuchar su risa, suave pero inconfundible, como una advertencia de que nunca realmente escapé. El tercer piso. Mi nombre es Alberto, tengo 47 años y soy intendente en un hospital viejo ubicado en el corazón de la Ciudad de México. Llevo más de 2 décadas trabajando aquí, y aunque he presenciado cosas que muchos no creerían, siempre he encontrado una manera de racionalizarlas. Sin embargo, hay una noche en particular que no puedo olvidar. Una noche que cambió mi vida, mi percepción de este lugar y mi tranquilidad para siempre. Y por más que lo intento, no consigo sacarla de mi cabeza. Era una noche tranquila, o al menos tan tranquila como pueden serlo las noches en un hospital. Los pasillos estaban vacíos, las luces fluorescentes parpadeaban débilmente en algunos tramos y el sonido constante de los monitores cardíacos y ventiladores artificiales se filtraba desde las habitaciones ocupadas. Había terminado de limpiar el área de urgencias y subí al tercer piso con mi carrito de limpieza.
Esa planta en particular siempre me ponía un poco nervioso. Llevaba años clausurada, pero por alguna razón, el administrador insistía en que debía mantenerse limpia. Decía que era por protocolo. Yo no preguntaba, solo hacía mi trabajo. El tercer piso tenía algo extraño. Desde que comencé a trabajar aquí, siempre había sentido que el aire era más frío en esa planta. En verano, cuando afuera se asfixiaba con el calor, ahí arriba uno podía ver su propio aliento. Esa noche no fue diferente. Cuando salí del elevador, el frío me golpeó de inmediato y una sensación de incomodidad recorrió mi espalda. Encendí las luces del pasillo, que parpadearon como si el sistema eléctrico no pudiera decidir si obedecerme o no. Finalmente se estabilizaron y comencé a trabajar, tratando de ignorar el eco de mis pasos sobre el suelo de linóleo. A la mitad del pasillo, mientras trapeaba, vi algo que me detuvo en seco. Una figura vestida de blanco. Una enfermera. Caminaba con pasos tranquilos hacia el fondo del pasillo, como si no se percatara de mi presencia. Al principio pensé que era alguien del personal que había decidido subir a ese piso sin motivo aparente, pero algo no cuadraba. El tercer piso estaba completamente cerrado. No había pacientes, ni camas funcionales, ni razón alguna para que alguien estuviera ahí. La figura se detuvo frente a una de las habitaciones al final del pasillo y, sin abrir la puerta, simplemente desapareció dentro. El miedo me atrapó, pero traté de convencerme de que mis ojos me habían jugado una mala pasada. Decidí seguir con mi trabajo, aunque mi respiración estaba pesada y mi pecho se sentía comprimido. Trapeé un poco más rápido, revisando el pasillo con el rabillo del ojo, buscando cualquier movimiento extraño. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica, pero el silencio del piso no ayudaba. Era un silencio antinatural, como si el edificio estuviera conteniendo el aliento. Después de unos minutos, no pude resistir más. Algo en mí necesitaba confirmar que lo que había visto no era real, que no había nada en esa habitación. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo el frío intensificarse con cada paso. Cuando llegué a la puerta, la empujé con cuidado. La madera crujió como si no hubiera sido tocada en años. Adentro, todo estaba cubierto de polvo. Una cama oxidada, con un colchón viejo y maltratado, se encontraba en el centro de la habitación. Sobre ella, había una bata blanca, descolorida y desgastada por el tiempo. El aire en la habitación era aún más frío que el pasillo, y el olor a humedad era penetrante. Me acerqué a la cama, observando la bata. Algo en ella me resultaba extraño, como si hubiera sido dejada ahí recientemente, a pesar de su estado deteriorado. Fue entonces cuando lo sentí. Un susurro, suave pero claro, justo detrás de mí: no me dejes sola otra vez. Mi sangre se heló. Giré rápidamente, pero no había nadie. La puerta seguía cerrada, y yo estaba completamente solo. Salí de la habitación tan rápido como mis piernas me lo permitieron, dejando el trapeador y el carrito de limpieza detrás. Mientras corría por el pasillo hacia el elevador, sentí que algo me seguía. No escuchaba pasos, pero esa sensación de que alguien estaba justo detrás de mí era innegable. Llegué al elevador y presioné el botón repetidamente, rogando que las puertas se abrieran. Cuando lo hicieron, entré y apreté el botón para el primer piso, mirando hacia el pasillo vacío mientras las puertas se cerraban lentamente. Antes de que se cerraran por completo, vi una sombra al final del pasillo, inmóvil, mirándome. Esa noche no pude dormir. Las palabras del susurro resonaban en mi mente una y otra vez. ¿Qué significaban? ¿Quién había hablado? Al día siguiente, intenté evitar el tercer piso, pero mi curiosidad pudo más. Decidí investigar. Pregunté a algunos compañeros de trabajo, pero la mayoría evitaba hablar del tercer piso. Finalmente, una enfermera mayor, que llevaba trabajando allí más tiempo que yo, accedió a contarme algo. Me dijo que hace años, mucho antes de que yo llegara, el tercer piso albergaba pacientes terminales. Era un lugar donde la gente iba a morir. Según ella, había una enfermera llamada Carmen que trabajaba en ese piso. Era joven, dedicada y conocida por su bondad.
Pero un día, después de una jornada especialmente difícil, Carmen desapareció. Nadie supo qué ocurrió. Algunos decían que había renunciado, otros susurraban que se había quitado la vida. Lo único que encontraron fue su bata, cuidadosamente doblada sobre una cama en una de las habitaciones. Después de escuchar esa historia, mi inquietud creció. Traté de mantenerme ocupado y evitar pensar en ello, pero las noches en el hospital son largas y mi mente volvía una y otra vez a esa experiencia. Una semana después, me asignaron nuevamente la limpieza del tercer piso. No podía evitarlo. Subí con el corazón pesado, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Esta vez, mientras limpiaba, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Continué, pero los pasos seguían, ahora más cerca. Mi respiración se aceleró y traté de concentrarme en mi trabajo, pero entonces escuché un llanto. Era suave, pero desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo profundamente. Venía de la misma habitación donde había encontrado la bata. Contra mi mejor juicio, decidí investigar. Al llegar a la habitación, la puerta estaba abierta, aunque yo estaba seguro de haberla dejado cerrada la última vez. Adentro, la cama estaba exactamente como la recordaba, pero ahora había huellas en el polvo del suelo, como si alguien hubiera estado caminando descalzo. El llanto continuaba, pero no había nadie. Entonces, la puerta se cerró de golpe detrás de mí y el frío se intensificó. Mis dientes castañeteaban y el miedo me paralizó. Fue entonces cuando la vi. Una figura femenina, con una bata blanca, parada al pie de la cama. No tenía rostro, solo una sombra oscura donde deberían estar sus ojos, nariz y boca. Extendió una mano hacia mí y sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible estuviera tratando de aplastarme. No me dejes sola otra vez, dijo, su voz resonando en mi cabeza como un eco interminable. Cerré los ojos y grité, rezando por que todo terminara. Cuando abrí los ojos, estaba en el pasillo. No recuerdo cómo llegué allí, pero el carrito de limpieza estaba volcado a mi lado y mi uniforme estaba empapado de sudor. Salí del tercer piso y juré no volver nunca más. Pedí a mi supervisor que me asignara a otras áreas, y aunque aceptó, no pude evitar sentir que el tercer piso seguía llamándome. A veces, cuando paso cerca del elevador, siento ese mismo frío y el susurro vuelve a mi mente. Han pasado años desde aquella noche, pero aún sueño con ese lugar. En mis pesadillas, estoy atrapado en ese pasillo, incapaz de escapar. La figura me observa desde lejos, acercándose lentamente. No importa cuánto corra, siempre me alcanza. Y cuando despierto, el eco de su voz aún resuena, no me dejes sola otra vez. El almacén viejo. Cuando acepté el trabajo como intendente nocturno en una vieja fábrica textil en el corazón de Monterrey, nunca imaginé lo que estaba a punto de vivir. Desde el principio, la atmósfera del lugar me pareció extraña. Era un edificio de ladrillos grises, con techos altísimos y ventanas polvorientas que apenas dejaban entrar la luz. Durante el día, parecía una fábrica cualquiera, pero en la noche, cuando las máquinas estaban apagadas y todo se sumía en la oscuridad, el ambiente cambiaba. Algo parecía respirar en esos pasillos vacíos. El guardia nocturno, un hombre de rostro curtido y ojos hundidos llamado don Arturo, fue quien me dio la primera advertencia. Mientras me entregaba las llaves y me explicaba mis tareas, señaló un rincón oscuro del plano de la fábrica. Evita el almacén viejo, me dijo, su voz apenas un susurro. No tienes por qué ir ahí. Pensé que era una broma o alguna advertencia para novatos, así que no le di importancia. Después de todo, nunca he creído en cuentos de fantasmas ni en historias para asustar a los nuevos. Las primeras noches transcurrieron con normalidad. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer. Me dedicaba a limpiar los pisos, vaciar los botes de basura y asegurarme de que todo estuviera en orden. Era un trabajo rutinario y monótono, ideal para alguien como yo, que prefería trabajar lejos de multitudes. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar cosas que no tenían explicación. Una noche, mientras limpiaba el área cercana al almacén viejo,
Escuché un sonido extraño. Al principio, pensé que era el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Eran risas. Risas agudas, como las de niños jugando. Me quedé congelado, el trapeador en la mano, mientras las risas resonaban en la oscuridad. Lo más extraño era que el sonido no venía de una dirección específica, parecía rodearme, rebotando entre las paredes vacías. Decidí ignorarlo y seguir con mi trabajo, convencido de que se trataba de mi imaginación. Pero entonces, algo más ocurrió. Mientras pasaba el trapeador cerca de la puerta del almacén, noté algo en el suelo. Eran huellas pequeñas, como las de un niño descalzo, marcadas en el polvo acumulado. Mi corazón se aceleró. Las seguí con la mirada y vi que se dirigían hacia la puerta del almacén. Tomé una decisión impulsiva. Saqué la linterna que llevaba en el bolsillo y abrí la puerta del almacén. Un olor a humedad y descomposición me golpeó de inmediato. El espacio estaba lleno de cajas viejas y herramientas oxidadas, todo cubierto por una gruesa capa de polvo. Pero lo que me llamó la atención fue que las huellas terminaban abruptamente en el centro de la habitación, justo frente a una pared. Me acerqué lentamente, iluminando cada rincón con la linterna, pero no había nada. Ni un agujero, ni una puerta secreta. Solo una pared fría y desnuda. El frío en el almacén era insoportable, mucho más intenso que en cualquier otra parte de la fábrica. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y decidí que ya había visto suficiente. Cerré la puerta con fuerza y regresé a mi rutina, intentando convencerme de que todo era producto de mi mente. Al día siguiente, mencioné lo ocurrido a mi supervisor, un hombre llamado Ramírez que llevaba décadas trabajando en la fábrica. Su rostro cambió de inmediato. No deberías haber entrado ahí, me dijo, con un tono grave. Luego, tras una pausa, agregó, en los 80, unos niños murieron ahí. Hubo un incendio en el almacén viejo. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero dicen que jugaban con cerillos y algo salió mal. Desde entonces, pasan cosas raras. No quise creerle, pero las palabras de Ramírez quedaron grabadas en mi mente. A partir de esa noche, todo empeoró. Las risas se hicieron más frecuentes, no solo cerca del almacén, sino en diferentes partes de la fábrica. A veces, mientras limpiaba, sentía como si alguien me estuviera observando. Giraba rápidamente, pero nunca había nadie. Lo peor ocurrió una noche, cerca de las 3 de la mañana. Estaba limpiando un pasillo cercano al almacén cuando las luces comenzaron a parpadear. No era raro que las instalaciones eléctricas fallaran, el edificio era viejo y mal mantenido. Pero esta vez, algo era diferente. Cada vez que las luces se apagaban, sentía que el pasillo se alargaba, como si la oscuridad estuviera devorándolo todo. Y entonces lo vi. Al final del pasillo, justo frente a la puerta del almacén, había una figura pequeña. Parecía un niño, de no más de 6 años, con la ropa hecha jirones y los pies descalzos. Estaba de espaldas a mí, inmóvil. El pánico me paralizó. No podía moverme ni gritar. Solo podía observar mientras la figura giraba lentamente la cabeza hacia mí. Su rostro estaba desfigurado, con quemaduras profundas que dejaban al descubierto carne viva y dientes torcidos. Pero lo que más me aterró fueron sus ojos, 2 pozos oscuros y vacíos que parecían absorber la luz. Retrocedí, tropezando con mi propio trapeador, y caí al suelo. Cuando levanté la vista, la figura ya no estaba. El pasillo estaba vacío, pero el aire seguía cargado de una presencia opresiva. Apenas pude reunir el valor para levantarme y salir de ahí. Durante los días siguientes, comencé a escuchar más historias de los empleados sobre el almacén viejo. Algunos decían que habían visto sombras moverse entre las cajas. Otros afirmaban haber escuchado susurros y pasos cuando estaban solos. Uno incluso mencionó que había visto a un grupo de niños corriendo por el pasillo, pero cuando lo siguió, desaparecieron. Intenté renunciar, pero la necesidad me obligaba a quedarme. No podía darme el lujo de perder el trabajo. Así que continué, cada noche más paranoico que la anterior.
Llegué al punto de evitar por completo el área del almacén, aunque eso significara dejar parte de mis tareas sin hacer. Pero el mal parecía seguirme, no importaba dónde estuviera. Una noche, mientras limpiaba el baño, escuché que alguien golpeaba la puerta desde adentro de uno de los cubículos. Pensando que era un bromista, abrí la puerta, pero estaba vacía. El aire dentro del cubículo estaba helado y las paredes tenían marcas de manos pequeñas, como si un niño hubiera estado tocándolas con dedos sucios. La experiencia más aterradora ocurrió poco antes de que finalmente dejara el trabajo. Estaba en la oficina principal, revisando el reloj, esperando que llegara la hora de salida, cuando las luces se apagaron de repente. Todo quedó en completa oscuridad. Sentí que el corazón me latía con fuerza mientras buscaba mi linterna en el bolsillo. Cuando finalmente la encendí, me di cuenta de que no estaba solo. A mi alrededor, en las esquinas de la habitación, había figuras pequeñas, apenas iluminadas por la luz de la linterna. Eran niños, o algo que pretendía ser niños. Sus cuerpos estaban quemados, sus ojos vacíos y sus sonrisas torcidas. Uno de ellos comenzó a caminar hacia mí, sus pies descalzos resonando en el suelo. Quise moverme, correr, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Cuando la figura estuvo a punto de alcanzarme, las luces se encendieron de nuevo. Todo desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Pero el miedo permaneció. Esa misma mañana, entregué mi renuncia y no volví nunca más. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, puedo escuchar esas risas.